Juan Pablo II, el santo que amaba a España. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Para muchos es una figura colosal, para otros un héroe, un santo. Ha dejado hondas huellas en la historia. Propició el fin del comunismo soviético, la reunificación de Europa, la renovación de la Iglesia. Un inaudito afán evangelizador le hizo recorrer el mundo entero. Pero puso sus ojos y su corazón especialmente en un país. Ese país fue España. Entre 1982 y 2003 gozó del privilegio de recibir 5 visitas del popular Papa polaco. ¿Era normal que Juan Pablo II se volcara tanto en un país que no era el suyo? ¿Había realmente algo excepcional en aquellos viajes? Lo que resultaba excepcional era que después del primer viaje de Juan Pablo II a España en el 82, un viaje excepcionalmente largo, visitando virtualmente todo el país, que luego a ese viaje siguiesen otros 4 más, ¿no? Esto es la excepcionalidad. ¿Cómo era el Papa en la intimidad? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo vivía aquellos viajes extenuantes? ¿Qué motivaba tales esfuerzos? Él conoce España a través del Siglo de Oro y a través luego de San Juan de la Cruz y su época. Fue una aproximación a España muy profunda, tanto que se enamoró del personaje de San Juan de la Cruz, lo estudió y le dedicó la tesis doctoral suya. Pues para él era fascinante este país desde muchos puntos de vista. El secreto de su profundo cariño a España lo reveló nada más pisar tierra española en su primer viaje. Pocos comprendieron que no hablaba solo de historia, sino del futuro. Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras que renovaron esa Iglesia, fortalecieron su fe, la defendieron en momentos difíciles y le dieron nuevos hijos en enteros continentes. La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. Dijo aquella frase tan importante que la parte más importante de la cristiandad habla y reza a Cristo en español. Y es verdad, yo creo que él se daba cuenta del peso enorme. Y en el fondo vino a señalar la llegada del Papa Francisco, es decir, porque vino a señalar el peso enorme de la cristiandad hispánica. Su valoración de lo que España había significado para América era extraordinariamente positivo, activo y dinámico, y como querer impulsarnos a vivir de ese recuerdo, pero no un recuerdo muerto, sino un recuerdo hecho vida nueva y hecho futuro y esperanza. Nos llamó con enorme gozo, ¿no?, el continente de la esperanza. Al ver América Latina, encontró, dice, este pueblo es católico en sus raíces. Todavía estamos en una deuda de responsabilidad con esa apuesta de Juan Pablo II por América Latina y por Hispanoamérica. Y hay que decir la verdad, todo eso es fruto de una primera evangelización hecha por España de una manera extraordinaria.
Millones de españoles siguen esta escena por televisión. Por primera vez en la historia, un papa pisa y besa suelo español. El rey y la reina le dan la bienvenida. Empieza así la más larga de sus 5 estancias en España. 10 jornadas agotadoras en las que Juan Pablo II recorrió 14 provincias españolas, pronunció 47 discursos y se prodigó estrechando manos desde las más encumbradas a las más humildes. El Papa dormía todas las noches en la Nunciatura en Madrid y cada día, temprano, se salía, la mayor parte de las veces, en helicóptero. Había algunos sacerdotes que hacían una especie de guardia en la Nunciatura y uno de ellos de noche vio que la capilla de la Nunciatura había luz y se asoma, era medianoche, larga medianoche, y se encuentra el Papa postrado en oración. Estaba haciendo un Vía Crucis. El sacerdote le dije, Santo Padre, pero si mañana la tarea comienza muy temprano. Y le dijo, usted conmigo. ¿Qué situación atravesaba la Iglesia en España en aquellos años? El viaje del Papa del año 1962 marca un antes y un después de la vida de la Iglesia en España, en ese periodo que también era políticamente de transición y que había llegado en el año 82 a un punto crucial, a una especie de cruce de caminos o de flexión histórica. Desde entonces, la línea, por ejemplo, de actuación y de servicio de la Conferencia Episcopal Española estuvo marcada por la valentía, el ánimo para evangelizar a fondo, poniendo como centro de la evangelización el testimonio de la verdad de Cristo. Uno de los testigos de primera mano de aquel viaje fue el sacerdote Luis de Lezama, a quien le encargaron una tarea muy sabrosa. Dar de comer al Papa es siempre, lógicamente, un atractivo. La preocupación del primer viaje del Papa respecto a la comida fue que donde quiera que fuera, a Segovia, a Guadalupe, pudiera comer de un modo familiar, pudiera tener una comida en la que se puede hablar y alejarnos un poco de esa sensación del banquete o de la exhibición a la que somos muy dados. La primera etapa le llevó a Ávila, a clausurar el 4º centenario de la muerte de Santa Teresa, pretexto oficial de este viaje. Le aguardaban anhelantes 2.500 monjas de clausura de 26 congregaciones diversas. En el jardín, en el convento del Carmelo de Ávila, el modo tan extraordinario de elegancia humana y de riqueza espiritual y de simpatía con que el Papa bromeaba con aquellas mujeres era estupendo. Era un espectáculo extraordinario. Si los españoles son fuertes gracias a vosotros. El Papa les anima a seguir rezando por las vocaciones religiosas y los sacerdotes. Sé que lo hacéis y os lo agradezco vivamente. Gracias, gracias, gracias. El 2 de noviembre iba a marcar la conciencia nacional. Su homilía en la Plaza de Lima fue memorable. El conjunto de los discursos que el Papa pronunció en ese viaje son una obra maestra, en mi opinión. Y puedo decir que aquellos discursos fueron trabajados personalmente por él. Con fuerza profética, da doctrina sobre el divorcio y la contracepción. Que no le es lícito al hombre separarlo que Dios ha unido. Todo acto conyugal debe permanecer abierto a la transmisión de la vida. Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
Aquellas palabras fueron estremecedoras y que se han repetido una y otra vez en los distintos mensajes episcopales sobre la vida, sobre la familia. También hizo una gran defensa en aquella ocasión de la libertad de enseñanza, de la educación cristiana. El miércoles 3 celebró la Eucaristía en el barrio obrero de Orcasitas. Todos quedaron impactados por la piedad del celebrante. Antes se había reunido en la universidad con docentes y alumnos. Estos apenas dejaban hablar al Papa con sus gritos y vítores. ¿Queréis bendición? Entonces silencio. Este encuentro fue la antesala de un acto muy especial. Tal vez el más arriesgado y a la vez el más exitoso de todo el viaje. En un momento histórico en que la juventud española parecía dar la espalda a Dios, el Papa le tendía la mano. Había que reunirlos, pero ¿querrían venir? No se había hecho hasta entonces nunca un acto multitudinario con gente joven. Y digamos que había mucha gente que consideraba que no íbamos a llenar el Bernabéu. Todo se veía con un cierto escepticismo, ¿no? El propio cardenal Tarancón en algún momento sintió el miedo a que la muchedumbre no fuera. Era un test, era una prueba. Había que levantar los ánimos que estaban un tanto dispersados. El querido cardenal Tarancón y sus colaboradores tenían dudas sobre cómo iban a responder los jóvenes de Madrid. Habían pensado al principio para el encuentro con el Santo Padre un polideportivo. Perdieron el miedo y se decidieron a situar el encuentro con el Papa en el Estadio Bernabéu, que se quedó chico, se quedó pequeño. Ignacio Vicens, joven arquitecto en aquel tiempo, quería hacer algo diferente, joven, moderno. Presentó una propuesta y obtuvo el beneplácito de los responsables del viaje. Entonces el presidente era Luis de Carlos, un hombre encantador, simpaticísimo, agradable, que nos acogió con un extraordinario cariño y dijo que el Bernabéu estaba a nuestra disposición con una condición nada más, que respetáramos el césped. Bueno, la verdad es que yo tenía clarísimo que no se podía respetar el césped, que yo no quería poner al Papa en una tribuna separado de la gente, tenía que estar el Papa en el centro, rodeado de la mayor cantidad posible de jóvenes. Tengo que reconocer que después del primer salto de sorpresa, ¿verdad?, y del susto de Luis de Carlos, inmediatamente comprendieron las razones, vieron que era una oportunidad única, les convencimos de que además el Papa que iba de blanco en el Bernabéu era muy propio, ¿no? Y aceptaron inmediatamente. Las previsiones se desbordaron. Era evidente que no se iba a caber en el estadio. Y entonces inventamos una cosa que es absurda, es decir, es una contradicción en los términos, que es el recinto exterior, ¿no? Entradas para afuera, ¿no? Claro, el recinto exterior tenían que ver algo, ¿no? Y entonces había que plantear unas grandes pantallas de vídeo fuera. Estamos en el año 82. En el 82 las pantallas de vídeo no era una cosa muy normal, ¿no? Convencimos también al cardenal que había que poner eso y la verdad es que se hizo ese recinto exterior lleno hasta los topes. ¿Y cómo había que recibir al Papa? Había opiniones encontradas. Iban desde la pasión hasta la frialdad. Sí recuerdas que en el momento en el que el Papa entró en el Bernabéu, una persona de esa mentalidad, que es la que tenía el micrófono, se le ocurrió decir: y ahora recibiremos al Papa con un respetuoso silencio. Momento en el que todo el Bernabéu estalló en un clamor. Los jóvenes vitoreaban al Papa, banderas, gritos, canciones, mientras Juan Pablo II recorría el recinto en un papamóvil muy especial. SEAT había sacado un nuevo modelo que era el Panda. Yo creo que la gente ya no se acuerda de ese coche, que era muy sobrio, muy sencillo, muy barato y que era el
coche que en caso de que algún estudiante tuviera un coche era un Panda, ¿no? Y entonces decidimos que el Papa tenía que ir en el Panda. Fui a ver al presidente de SEAT y sobre un folleto del Panda, directamente sobre el folleto, le dije, me cortas por aquí, quitamos toda la capota, hacemos, ponemos aquí, se pinta de blanco, se tapiza también de blanco, tenemos que ponerle una barra para que el Papa vaya subido y tal, y un Panda. Ya en el escenario, el rostro del Papa reflejaba una emoción difícilmente contenible. El Papa se quedó francamente impresionado, vio la Virgen, vio todo, y ahí empezó un acto que es sencillamente inolvidable. El Papa pronuncia ahora su discurso. Y vosotros, jóvenes españoles, vencéis el mal con el bien cada vez que, por amor y a ejemplo de Cristo, os libráis de la esclavitud de quienes miran a tener más y no a ser más. No les habla con adulación. Se gana la adhesión de los miles de jóvenes con palabras claras y profundas. Con los criterios sólidos que saca de su convicción cristiana, el joven cristiano no caerá en la inseguridad y la desmoralización, ni se refugiará en vacíos paraísos de evasión o de indiferentismo. Ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni un resignado pasivismo acrítico, eso que vosotros llamáis pasotismo. Una de las personas con las que pasé esos 3 días, claro, trabajando y 3 noches aquí, trabajando a todo plan, era un chico joven, magnífico, muy buena gente, pero no tenía fe. Esta persona, solo escuchando al Papa, se convirtió. Finalmente, Juan Pablo II lanza un reto a los jóvenes. La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. Llega ahora uno de los momentos más íntimos. ¿Con qué ilusión lo planteé a la conferencia episcopal? La idea de decir, como en los conciertos de rock, cuando viene la balada, todo el mundo enciende los mecheros, ¿verdad? Aquí también habrá un momento en el que todos encenderán los mecheros, se apagarán las luces y se encenderán los mecheros. Le impresionó tanto esa canción de Gavarain que le he oído, incluso después, cantarla en solitario, medio silbarla, oírle silbar por los pasillos de la Nunciatura de Madrid. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Lo cantaba. El Papa, emocionado, abre su corazón. Quiero deciroslo. No me habéis desilusionado. Sigo creyendo en los jóvenes. Fue inolvidable, realmente inolvidable. El discurso que hizo sobre las bienaventuranzas y cómo se dirigía a los jóvenes. Me decía un joven en Granada, lo que nos dijo el Papa allí, en el Santiago Bernabéu, era muy exigente, pero es porque nos quería, porque quería todo lo mejor para los jóvenes.
y nos comprendía. No nos echó nada en cara, al contrario, nos alentó. Pero qué hermoso lo que nos dijo, que es solamente Jesucristo nuestra esperanza. Al día siguiente, el Papa nos invitó, a algunos de los que habíamos estado trabajando en esto, en la organización de este acto, nos dijo varias cosas, pero una impresionante. Dice, ese es el acto más impresionante que he visto nunca, no lo olvidaré mientras viva. Esto lo retomo cuando ya el mismo Papa, Juan Pablo II, muy mayor, agotado, destrozado, vino por última vez a España. Le dije, santidad, recuerda, y el Papa dijo, Bernabéu. Fue la última palabra de el Papa. Y en ese arco, desde el 82 a 20 años después, era verdad que no había olvidado el Bernabéu. Me emociono hasta recordando aquello. Bueno. ¡Qué maravilla! El Papa está en Sevilla. El Papa llegaba a Sevilla tras visitar Toledo, Segovia y el Santuario de Guadalupe en Extremadura. Allí le recibió el recién nombrado arzobispo. Y me advirtieron, y tome usted enseguida posesión de la diócesis, porque el Santo Padre en el mes de octubre visitará Sevilla. ¿Aquello fue una gran preocupación? No, aquello fue un gran entusiasmo. Y si había preocupación era por ser fieles a lo que la Iglesia de Sevilla pues quería y lo que el Santo Padre pues necesitaba decir a esa Iglesia en esos momentos. En Sevilla, el Papa beatifica a Sor Ángela de la Cruz. Se habían previsto 500.000 personas y aparecieron más de 1 millón. De madrugada, ya había millares de personas rezando o confesándose. Fue tanta la alegría y piedad que el Papa comentó: si San Agustín decía que el que canta reza 2 veces, ¿cuántas veces reza el que baila? En todo el mundo se reza y se canta, pero en España se reza, se canta y se baila. Los detalles de ese viaje son innumerables. Se le quedó profundamente grabado la letra de una sevillana: no te vayas todavía, no te vayas todavía. Y esto lo repitió muchas veces. En cuanto había una audiencia, había un grupo de Sevilla, o en fin, personalmente, pues las entrevistas pues personales, o simplemente los saludos, a veces protocolarios, siempre repetía la misma frase: no te vayas todavía. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. La siguiente fue una etapa con sospechas, con rumores de un posible atentado terrorista. El Papa iba a Loyola, en el País Vasco. Rafael del Río, hoy presidente de Cáritas España, era entonces jefe de policía y encargado de la seguridad del viaje. Es verdad que eran unas circunstancias muy especiales. Había tenido él un atentado en el Vaticano. Es verdad que estábamos en un momento muy difícil del terrorismo, de ETA en aquel momento, y otros movimientos también había en aquellos momentos. Pero tienes que jugar con todas esas hipótesis. Las posibilidades son siempre infinitas, por mucho que uno se quiera blindar, es muy difícil. Pero ese era el riesgo que corríamos un poco todos nosotros. En Loyola todos estábamos expectantes, no eran situaciones fáciles. Había un cuidado servicio de seguridad. Andábamos con sigilo pensando, pero la imagen de Loyola quedó ahí, imborrable. En la patria de San Ignacio, Juan Pablo II fue severo con la violencia, pero habló también de paz y reconciliación. La ceremonia impresionó por el paisaje, pero más por su hondo significado espiritual y la huella que dejó. Verdaderamente era una imagen y un espectáculo único, porque este hombre saluda además en euskera, dice 2, 3 cosas y lo dice con
gracejo, con espontaneidad, lejos de todo arquetipo prefabricado para impresionar, y se deja llevar. En Javier, corazón de Navarra, los más de 100.000 asistentes corearon al Papa con los típicos pañuelicos rojos agitados por un viento huracanado. El eje fueron las misiones. 50 émulos de Francisco Javier recibieron el crucifijo misionero de manos del Papa, y allí dio las gracias. Quiero rendir homenaje al patrimonio de recios valores humanos y sólidas virtudes cristianas de las gentes de esta tierra y expresar la profunda gratitud de la Santa Sede a la Iglesia de España por su magna obra de evangelización. En Zaragoza, la jornada empezó ante 40.000 niños y un numeroso grupo de ancianos. ¿Se imaginan a 40.000 chiquillos, todos puestos a gritar al unísono? Pues así fue la vuelta al campo que dio en la Romareda. Después, en la explanada exterior, la multitud. Y en ella, 1 millar de sordomudos y enfermos en camilla o sillas de ruedas, imagen del Cristo sufriente. De allí a la Virgen del Pilar. El Papa oró ante el Santísimo y veneró largamente la tradicional imagen. Luego apoyó la mano en el pilar que la sostiene y besó piadosamente la estatua. Mala suerte tuvieron los catalanes. La insólita dureza del clima alteró horarios e itinerarios hasta poner en duda la visita a Montserrat. Pero, ¿cómo iba Juan Pablo II a decepcionar a los 50.000 heroicos peregrinos que le esperaban allí la noche entera? Fue dramático lo de Montserrat porque llovía, el mal tiempo, la ventisca y la lluvia, y él permanecía absolutamente sereno, a pesar de que teníamos dentro y fuera del santuario un verdadero caos por las circunstancias de la lluvia, del viento y del frío que hacía en Montserrat. Entonces se decidió que aterrizara en el aeropuerto y llevarlo en coche a Montserrat. Pero ese dispositivo alternativo también estaba preparado ya anteriormente en la Junta de Seguridad. Emocionado, el Papa se arrodilló ante la moreneta, le besó el pie una y otra vez. Luego acudió a la Sagrada Familia, abarrotada de público que llevaba horas esperando bajo la lluvia y el frío. Por la tarde, en el recinto ferial de Montjuïc, defendió con decisión la justicia social. El antiguo obrero de Polonia propuso solidaridad y amor frente a las falsificaciones burguesas del Evangelio. El trabajo tiene en sí una fuerza que puede dar vida a una comunidad, la solidaridad. Había dejado de llover cuando el Papa se dirigió al campo del Barça, en el que se celebraría una ceremonia litúrgica muy cuidada. Allí dejó claro el origen divino de la Iglesia frente a los falsos reformadores. La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Terminada la misa, abandonó el estadio azulgrana en medio del entusiasmo de la multitud. Os agradezco a todos los que habéis aguantado la lluvia. Bona nit a todos. El buen tiempo volvió a sonreír en Valencia. El acto central fue la ordenación de 141 sacerdotes. En la Eucaristía el Papa consagró con el famoso cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia.
según la tradición, fue el que utilizó Nuestro Señor en la última cena. De Valencia se llevó también un recuerdo gastronómico. Evidentemente, el Papa era sobrio, pero le gustaba siempre, continuamente, el zumo de naranja, y también recuerdo en un momento dado nos habían enviado una buena horchata de chufas y lo tomaba en el desayuno. El periplo por la península acabó en Santiago, meta de peregrinos de toda Europa. Quedó fascinado de la fachada del Obradoiro, también con una cierta perplejidad simpática por otro lado, cuando le hicieron el botafumeiro, aquella cosa enorme que él no había, nadie se lo habíamos explicado aquello cómo funcionaba, y quedó fascinado de aquella cosa enorme. La verdad es que fue un crescendo de entusiasmo desde Madrid hasta Santiago de Compostela, que fue cuando dijo adiós a España, dejándonos el discurso sobre la Europa cristiana más hermoso y más importante que yo he escuchado nunca. Un discurso europeísta, diciendo: Europa, sé tú misma, aviva tus raíces. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia. Es decir, una Europa que pensara con sus propias raíces, esas raíces cristianas que había recibido desde el Atlántico a los Urales. Y esa frase martilleó la conciencia de centenares de millones de personas en Centro Europa y el este europeo, y se convirtió en un lema que ayudó definitivamente a configurar qué tipo de cambio se debía producir en toda Europa. 7 años después caía el muro de Berlín. La libertad volvía al este. En Santiago, el Papa había soñado ya ese milagro. El 10 de octubre de 1984 hizo una escala en Zaragoza. Fue su estancia más breve, apenas 15 horas, pero por un motivo muy especial. El programa era andar a Santo Domingo y celebrar allí el 500 años de la evangelización, no ya tanto o solo del descubrimiento de América, sino evangelización de América Latina, sobre todo. El Papa decidió que por razón histórica, mejor dicho, de justicia histórica, ese viaje se debía iniciar pasando por España. Se eligió Zaragoza porque el Papa quería rezar ante la Virgen del Pilar. Lo hizo ante la imagen y la Santa Columna, donde, según la tradición, la Virgen se apareció en carne mortal al apóstol Santiago. Luego retó a los españoles: sed firmes en la fe como este Pilar de Zaragoza. Allí ya en el Pilar preanunció esto que ha sido tan característico de su pontificado y que en estos momentos está siendo la clave del pontificado del Papa Francisco, como lo fue también del Papa Benedicto: impulsar una nueva evangelización. Él justamente hizo toda una defensa de esa primera evangelización, haciendo ver que había sido realmente una siembra de un tesoro de la fe y que había sido 500 años de vivir nosotros en América de esa siembra de mártires, de santos, que dieron mucho fruto. Creo yo que España sigue teniendo esa responsabilidad de ser la madre patria. Todavía esperamos mucho de ella en esta nueva evangelización. Tras recibir la llave de la ciudad, Juan Pablo II improvisó sin papeles. Yo pienso que con esta llave simbólica
se podría abrir todas las habitaciones internas, todos los corazones de los ciudadanos y de los fieles de esta Zaragoza, de esta ciudad que es muy privilegiada por tener el santuario de la Madonna del Pilar, padrona y madre de la Hispanidad. Un millón de peregrinos acudieron a oírle en Zaragoza. A la mañana siguiente volaba rumbo a América. Su español había mejorado notablemente. ¿Cómo lo había conseguido? Supo encontrar un espacio breve de tiempo para recibir, como si fuera el crío de una escuela primaria, recibir clases de castellano. Por eso, cuando él estuvo en España, se podía permitir ya improvisar en esa lengua. En el Vaticano, aunque la lengua de trabajo es el italiano, usaba el español de vez en cuando, por ejemplo, para bromear con su portavoz. Alguna vez, en la montaña o en viajes o a cena, iniciaba él la conversación en castellano. Yo ya sabía, porque ya le había descubierto el truco, que cada vez que él iniciaba una conversación en castellano era porque quería tomarme el pelo. O sea, yo ya me preparaba. Era muy gracioso. Volvió menos de 5 años después y se quedó 3 días. En el mismo aeropuerto se dirigió a los jóvenes. Ellos eran el motivo de su viaje. Quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio de Cristo y sean sus testigos. El Papa venía con fiebre, llegó con fiebre a Santiago el sábado por la mañana. No quiso que se notase, pero los que estábamos muy cerquita de él lo estábamos viendo. Se entregó absolutamente y completamente a los jóvenes de una forma como él lo hacía. Juan Pablo II se vistió de peregrino. Revivía así el espíritu de las peregrinaciones que desde hace siglos traen a millones de europeos a la tumba del apóstol Santiago. Saluda a la multitud que le espera frente a la catedral. Pasa la mano por la columna del pórtico de la gloria como acostumbran los peregrinos. Arrodillado ante la imagen de Santiago, le pide por la juventud de todos los pueblos de la tierra. Somos los jóvenes del 2000. Y llegó el deseado encuentro con los 500.000 jóvenes venidos para la 4ª Jornada Mundial de la Juventud. El Papa les anima a seguir sin miedo a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Las jornadas de la juventud las inventa Juan Pablo II y son el gran invento que ahora heredaron Benedicto XVI y que hemos visto con Papa Francisco en Río de Janeiro. La verdad es que yo creo que la de Santiago de Compostela fue muy importante, porque ya ese muro de Berlín se estaba tambaleando, ese sueño que llamaban los franceses la utopía boitigua, o sea, esa Europa unida de los Urales al Atlántico en sus raíces cristianas, o sea, el gran sueño de Juan Pablo II, ya era casi una realidad. Gustavo Entrala, asesor de comunicación de la Santa Sede, estaba entre aquellos jóvenes. Lo que recuerdo de su actitud era que tú, como persona que estabas allí, que eras joven, en mi caso, o sea, le molabas. O sea, que su mirada reflejaba que le gustaba estar contigo, que tú le descansabas, que le ilusionabas, que le llenabas de esperanza, ¿no? La Santa Misa se celebró a la mañana siguiente en el Monte del Gozo. Muchos jóvenes han dormido al raso.
y allí durmieron pues, todos muy polvorientos, encima una noche de rocío fría, y él les animó hablándoles del sol que amanecía, pero que rompió el sol y venció la niebla típica compostelana, y que el sol era Cristo, que era la luz para sus vidas, y cuando les animó a no tener miedo a ser santos, que es una frase muy, muy famosa. Fue horrorosa la noche, ¿no? Y no pudimos dormir nada, ¿no? Y estábamos todos como sucios, ¿no? De habernos lavado y tal. Y recuerdo que llegó el Papa en helicóptero y empezó a decir buenos días, así como que nos despertó, ¿no? Noche pasada, noche fría. También aquí, en este monte de gozo, noche oscura, noche pasada. Buenos días. Y claro, es que un gesto de ese estilo de una persona como Juan Pablo II es que te gana. O sea, no resulta nada protocolario, resulta muy cariñoso, muy directo, ¿no? El mensaje de la homilía es fuerte. Para un católico el servicio no es mero sentimiento humanitario, es imitar la entrega de Cristo en la redención. No tengáis miedo a ser santos, les dijo. ¿No era exigir demasiado? A mí me daba la sensación de que se estaba dirigiendo a un miembro de la familia a quien le decía, oye, que lo que te han transmitido tus padres es esto, estas son tus raíces, no las pierdas, al contrario, mantente arraigado, pero suelta tus alas para seguir volando y seguir dando y seguir llevando el mensaje de Jesucristo a todo el mundo. Una maravilla ver a aquella gente. Algunos de ellos me dijeron, yo no soy católico. Me decían más o menos 3 cosas. Nadie me ha dicho lo que me dice él. Nadie, ¿qué quiere decir? Nadie quiere decir, ni en mi familia, ni en la sociedad en la que vivo, ni en la escuela me han dicho lo que dice él. Segundo punto, no sé si podré vivir a ese nivel toda mi vida, lo voy a intentar. Tercer punto, pero él tiene razón. Él tiene razón. ¿Y qué fue de aquellos chicos? ¿Es verdad que esas jornadas mundiales dan frutos espirituales? En todos los viajes ha habido posteriormente nuevas vocaciones, después de la jornada de Santiago, pero también después de la jornada que tuvo en el aeródromo de Cuatro Vientos. De alguna manera el Papa Juan Pablo II ha sido el promotor de una nueva pastoral de juventud y consiguientemente de una nueva pastoral de vocaciones en España y en el mundo entero. Fue un gigante. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de un locutor de la MTV, del canal de televisión de música, que está en las antípodas, yo diría, ¿no? Desde el punto de vista de su estilo, del estilo de vida que proclama, no tiene mucho que ver con el catolicismo. Pero hubo un locutor en Denver que conocí allí y que luego se hizo sacerdote. O sea que, y esos son milagros que yo creo que solo se explican por la santidad de Juan Pablo II. Ha terminado la JMJ de Santiago. Los jóvenes le aclaman, le gritan que se quede, pero el programa marca la hora de Covadonga. De Santiago marchó a Asturias. Aquí, al amparo de la Virgen de Covadonga, sobrevivió el cristianismo tras la invasión musulmana. Aquí empezó la reconquista de España. En la Catedral de Oviedo visitó la Cámara Santa. Allí se conserva impregnado de sangre el famoso sudario que, según San Juan, cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte en la cruz. Fue emocionante su visita al santuario de la Virgen de Covadonga, enclavado en las montañas de Asturias. En la homilía de la misa invitó a la conversión, al apostolado y a la devoción a María. Y puso a los pies de la Virgen el proyecto de una Europa sin fronteras que no renuncia a sus raíces cristianas.
Como buen deportista y antes de regresar a Roma, quiso dar un paseo por la montaña y disfrutar del bello paisaje asturiano. Se oía continuamente un grito que era ¡qué maravilla, el Papa está en Sevilla! Entonces, un mes después, o mes y medio después, acompañé al Papa, como todos los años, a esos pocos días que él pasaba en la montaña, en el noroeste de Italia, cerca de la frontera con Suiza y con Francia. Pues era raro el día que mientras caminábamos por aquellos montes, a veces se paraba, me miraba y me decía ¡qué maravilla, el Papa está en Sevilla! Día grande aquel 15 de junio, cuando Juan Pablo II hizo en Madrid su última parada para dedicar la recién terminada Catedral de la Almudena. En la homilía de la misa lanza una llamada a evangelizar esta sociedad pluralista. La religión no puede reducirse al ámbito privado. Salid pues a las calles, vivid vuestra fe con alegría, aportad a los hombres la salvación de Cristo, que debe penetrar en la familia, en la escuela, en la cultura y en la vida política. Consagró el altar y al final de la dedicación de la catedral oró ante la Virgen de la Almudena. La sencillez del Papa en España originaba anécdotas hasta ahora desconocidas. Recuerdo en una comida en la Conferencia Episcopal Española a la que asistieron los reyes, acabó pronto y me dijo: don Luis, el Papa quiere algo muy español. Entonces le habíamos servido todo muy español. Santo Padre, un brandy. No, se rió. Un anís de chinchón. No, no. El Papa quiere una siesta, que es muy español. Y como es de buen nacido ser agradecido, el Papa prodigaba gestos como este. Al salir de una de esas comidas, el Papa me dijo: don Luis, quiero saludar uno por uno a todos los muchachos que trabajan con usted, los de la cocina y los que nos han servido. Y esa foto que vemos es el Santo Padre en la cocina con Pedro, Roberto y Roberto. Y estuvo charlando con ellos, como se ve en la foto, como si tal cosa. Madrid siguió pendiente de Juan Pablo II. Más de 1 millón de personas acudieron a la Plaza de Colón. El Papa canonizó allí a Enrique de Osó, fundador de la Compañía de Teresa de Jesús. Cientos de globos pusieron en el aire un color festivo. Allí, el Papa exhortó a todos a la defensa de la vida humana, el matrimonio y la fidelidad conyugal. Total sintonía entre el Papa y el público que le aclama emocionado. Terminada la misa, el Papa se llevó una sorpresa y un recuerdo íntimo. Se encontró en la sacristía, la pequeña sacristía que había en aquel palco, una cosa que era el retrato de su padre y de su madre. Se quedó mirando aquello y dijo: esto me lo llevo yo para mí. Tengo que decir que aquellos 2 pequeños retratos, que eran de un tamaño así, en un portafotos de plata, estaba en la mesilla de noche de Juan Pablo II el día que él murió. Y sonó la hora de la partida. El 17 de junio, en el aeropuerto de Madrid, resonaba el ya familiar
Juan Pablo II te quiere todo el mundo. De nuevo se saltó el protocolo para volcarse con la gente. En los corazones de los españoles había abierto una huella profunda. El deseo de que volviera una quinta vez parecía ya algo utópico. Pero volvió. Ya no era el papa maratoniano del principio, sino el anciano de prestigio casi legendario que apenas andaba. ¿Qué motivó ese esfuerzo extremo? Yo creo que Juan Pablo II en ese viaje se quería despedir de España y se quiso despedir de los jóvenes. Sabía que estaba muy enfermo, que ya le quedaba muy poco tiempo de vida, le costaba moverse, le costaba hablar, en fin, ese Parkinson. Ya habían pasado años, ya no era el papa de apariencia joven del primer viaje del 82, y sin embargo en aquel encuentro con los jóvenes se le vio pues disfrutar, conectar emotivamente y conectar conceptualmente con toda la gente que había allí. En la tarde del 3 de mayo de 2003, el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos rebosaba de jóvenes. Le habían dicho que a lo mejor había pocos, y me acuerdo que el Papa contestó, aunque sean muy pocos, pero los pocos que sean, yo quiero decirles adiós. Y se organiza Cuatro Vientos, y fue algo verdaderamente multitudinario y maravilloso. Me pidieron en Roma que, a ser posible, no hubiera ningún tipo de desplazamiento. Iba en silla siempre, pero el desplazamiento era difícil. Entonces decidí que iba a poner el muro, permitía que el Papa, después de dar la vuelta en el papamóvil, subiera por detrás. Subía el Papa y aparecía luego ya en la silla, ¿verdad? De alguna manera casi misteriosa, ¿verdad? Se palpaba el cariño de los jóvenes. Habían inventado nuevos eslogans como Juan Pablo campeón, te queremos un montón, contigo Santa María y además la Eucaristía. Incluso le llamaron torero. Eran cerca de 600.000 los participantes en ese caluroso homenaje. Impresionaba la mutua simpatía entre los jóvenes y el entrañable octogenario que bromeaba con ellos. Un joven de 83 años. Cuando le gritan que es un joven, dice, sí, soy un joven de 83 años. Cuando dijo, se puede ser joven y seguir a Cristo, la niña Pastori que cantaba el Ave María, que se le rompía de emoción, con las lágrimas le llenaban la boca y la voz. Y el Señor es contigo y bendita tú eres. Las ovaciones se interrumpen. Intuyen que les va a decir algo importante. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Los testimonios de algunos jóvenes entregados a Dios en el mundo, en el sacerdocio o en el claustro, avivaron un clima cada vez más ardiente y sobrenatural. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. El entusiasmo levantó olas al estilo de los estadios de fútbol. Juan Pablo II les animó a no tener miedo y a hablar de Jesús. Parece que les gustó porque no querían dejarle concluir. Al concluir mis palabras, al concluir mis palabras, quiero invocar a María, Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros, reza por nosotros. Y luego ya marchándonos, el Papa me ve, me llama, me dice, Paloma, ven, saludo a los reyes y luego me acerco al Santo Padre, le doy otra vez las gracias por venir a despedirse de nosotros y le digo, ay, Santidad, gracias por venir y despedirse de nosotros. Y dice, estoy muy feliz, hija, porque qué grandes santos, qué gran juventud, qué grande es España. Entonces, como fue tan bonito diciéndome eso, qué grande España, qué grande juventud, qué grandes santos, le digo, Santidad, España como Polonia. Y me dijo, España más, hija, España más. La mañana siguiente, Juan Pablo II canoniza ante 1 millón de personas a 5 grandes españoles del siglo XX. Pedro Poveda, José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y Maravillas de Jesús. Sus vidas prueban que la savia cristiana sigue pujante en esta tierra de María. En este marco memorable, las recomendaciones del Papa resonaron como un testamento. El sucesor de Pedro, peregrino en tierras españolas, os repite, España, siguiendo un pasado de valiente evangelización, sé también hoy testigo de Jesucristo resucitado. Misión cumplida. El Papa pasó a la nunciatura a despedirse. Recuerdo que el cardenal le dijo, Santidad, esta vez Nacho se ha ganado el cielo, porque había sido muy difícil esto. Y entonces le dije al Papa, sí, eso quiere decir que a partir de ahora... Y el Papa dijo, no. Con ese humor, por lo menos conseguí hacerle reír. Y llegó el doloroso momento del adiós. Los reyes estaban conmovidos. Le abrazaron, le besaron y hasta se arrodillaron ante el ahora santo. Terminaban así sus visitas, pero ¿se reduce a 5 viajes todo su legado a España? ¿No tuvo otras manifestaciones? Hay un magisterio del Papa Juan Pablo II sobre España, en torno a España, dirigido con motivo de las visitas ad limina, dirigido y expresado con las grandes beatificaciones de los mártires de España, de otros santos de España, ¿no? Él, por ejemplo, canonizó a San José María Escrivá, canonizó a San Alonso de Orozco, etc. Juan Pablo II elevó a los altares a unos 1.800 santos y beatos, un récord absoluto. España fue el país más representado en esas beatificaciones y canonizaciones. Algunas se celebraron en Roma. En el Vaticano hubo 2 muy sonadas. Una, la de la Madre Maravillas, que fue impresionante. Vino una delegación española y cantidad de gente, porque la Madre Maravillas tenía cantidad de gente que la seguía. Y después la más numerosa y la mejor organizada y la impresionante fue la canonización de San José María Escrivá. Yo creo que la misa ha sido de las misas más grandes que hubo en una canonización en el Vaticano. Y después en la recepción que hicimos nosotros, mi mujer y yo, en el Palacio de España, fue tan grande que yo decía, bueno, se van a hundir las escaleras. El interés de San Juan Pablo II por España no se limitó a ceremonias como estas o a sus viajes. En realidad, era algo permanente. Desde luego seguía mucho todo lo que ocurría en España, ¿no? Era un interés específico por ese país, quizá porque valoraba lo que podríamos llamar la responsabilidad histórica de España y una proyección que va más allá de una pura geografía interna, ¿no? Es decir, para él esto era evidente. Ellos siempre con España tenían, y lo mismo el Papa que la Secretaría de Estado, una preocupación inmensa sobre lo que pasara en España por lo que podía pasar en América, sobre el tema del aborto, el tema de los matrimonios. La preocupación no era solo por España,
sino diciendo la repercusión que esto puede tener en América. Ustedes se dan cuenta. Tantos años después, Juan Pablo II sigue presente entre los españoles, pero de una manera más íntima. Yo sé de muchas personas que le rezan a Juan Pablo II. La primera yo le rezo a Juan Pablo II y cuando vamos a Roma pues intento ir a San Pedro a rezar ante su tumba. Bueno, yo estoy ahora enfermo y mi curación se la encomiendo siempre a él. Era un gigante de la fe, era un evangelizador incansable, era un testigo de esperanza, era un defensor del hombre, de su dignidad, empezando por la defensa de la vida no nacida, un defensor de la verdad que nos hace libres. Juan Pablo es, sin género de lugar a duda, en este tiempo nuestro, quien da valor a las personas, pone en valor el capital humano de la Iglesia. La huella más profunda que ha dejado Juan Pablo II en España nos dejó su personalidad, la de un hombre llamado por Dios para servirnos a todos y que dio su vida, así, su vida, incluso desde el punto de vista físico, entregándose por los demás. El Papa Juan Pablo II nos ayudó a todos los obispos, a vivir de nuevo nuestra vocación apostólica con un sentido de esperanza activa, de entusiasmo comprometido, de valiente, a vivirlo sin miedo. Yo he tenido la suerte de conocer a varios santos, pero uno de ellos fue exactamente Juan Pablo II. No soy teólogo, soy arquitecto, pero no puedo explicarlo más que desde el punto de vista sobrenatural. Juan Pablo II significó el amigo que te presenta a otro amigo. Es verdad que él arrasaba, pero lo que arrasaba sobre todo, él no era más que un medio, por muy importante que sean los medios, pero no era más que un medio para presentarnos a Jesucristo, ni más ni menos, ¿no? Yo creo que Juan Pablo II era un papa que la gente quería mucho. Tiene una historia personal tremenda. Es un héroe. Juan Pablo II es un héroe. Quizá el papa más misionero de la historia de la Iglesia después de Pedro y de Pablo. Este es el pontífice inolvidable que el Espíritu Santo regaló al mundo. El pastor universal que llevó muy en el corazón a España y a los países por ella evangelizados. Canonizado por el Papa Francisco, San Juan Pablo II es para todos un protector poderoso y privilegiado.